Los Mil Rostros de Madrid, la ciudad síntesis de una España en continuo movimiento y expansión. Quizás porque nació en un lugar sin historia, cuyo único mérito era el hallarse en el centro del país, la urbe se ha convertido en la indiscutida capital de la nación en la que todo el mundo se reconoce. El edificio Metrópolis, que con su ángel domina la Gran Vía de Madrid, se ha convertido con el tiempo en el auténtico símbolo de la ciudad, por encima incluso del grandioso Palacio Real, el Palacio de Oriente. Naturalmente, sus dimensiones están ligadas al carácter grandilocuente de la historia de España, cuyo esplendor se inició en el siglo XV con el descubrimiento del Nuevo Mundo y alcanzó su apogeo con el vasto imperio conseguido por Carlos I y perpetuado por su hijo Felipe II. España constituyó una parte esencial del Imperio Romano, al que dio los emperadores Trajano y Adriano. El gran acueducto de Segovia, población cercana a Madrid, es la prueba evidente de la importancia que tuvo la provincia ibérica en el mundo romano. Aún hoy, esta construcción asombra por su audacia técnica y su grandiosidad. La cristianización del territorio, las invasiones bárbaras de vándalos y visigodos, seguidas por la dominación árabe, sentaron las bases de los distintos reinos de la península a los que España debe su variada personalidad. Estamos viendo Toledo, la ciudad que durante varios siglos fue la capital y el centro de la vida religiosa española. La ciudad está dominada por el Alcázar, construido a lo largo de varios siglos y que fue restaurado recientemente siguiendo el proyecto de Alonso de Covarrubias, quien inició su construcción en el siglo XVI. Castilla la Nueva, región histórica a la que pertenece Madrid, debía su nombre a los numerosos castillos que la poblaban, como este de Manzanares el Real, construido en el siglo XV por el Marqués de Santillana. La creación del Estado Nacional tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón tuvo lugar a finales del siglo XV, coincidiendo con el descubrimiento de América y la construcción del Imperio colonial. El apogeo del esplendor de España se produjo en el siglo XVI con el emperador Carlos I, en cuyo reino no se ponía nunca el sol, y con su hijo Felipe II. Este rey, que se identificó con España más que ningún otro, trasladó la capital a Madrid, si bien prefirió residir en el adusto monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que había hecho construir para que le sirviera de monumental mausoleo. Desde aquí, en una desnuda estancia adornada con cuadros del Bosco, que representan los 7 pecados capitales, Felipe II dominó el mundo. A pocos kilómetros de El Escorial, entre bosques y rocas, surge el Valle de los Caídos, el monumento a los caídos de la Guerra Civil de 1936 a 1939, realizado entre los años 1940 y 1950, según los proyectos de los arquitectos Muguruza y Méndez. El puente de Segovia permite cruzar el Manzanares, el río en cuyas orillas se construyó Madrid. En la colina que hay en sus proximidades, allí donde ahora se levantan el Palacio de Oriente y la Catedral, se alzaba en la Edad Media una fortaleza árabe llamada Majerit, de la cual deriva el nombre actual de Madrid. La Puerta del Sol es también el kilómetro cero, el punto de partida de las carreteras nacionales que conducen hasta las fronteras de España. La forma de hemiciclo de la plaza se remonta a comienzos del siglo pasado, mientras que el nombre procede del de una puerta de la antigua muralla. La calle Mayor la comunica con la Plaza Mayor y con la Morería.
Este es el corazón de Madrid, el lugar de las citas, el centro del paseo, con una animación permanente. Alrededor de sus fuentes y bajo el reloj de la Casa de Correos, la gente se encuentra para decidir los itinerarios del trabajo y de la vida nocturna. Este edificio del siglo XVIII, que nació como Ministerio de Correos, ha tenido diversas utilidades a lo largo de los siglos XIX y XX, y en la actualidad es la sede de diversas oficinas municipales y del ente autonómico de Madrid. Durante la noche, la plaza se halla inteligentemente iluminada y bulle con sus 1000 sonidos festivos en la atmósfera fascinante y algo neurótica que precede a la caza de la diversión nocturna. La movida define bien, con un término que se ha hecho ya internacional, esta frenética liberación en los diversos templos de la música, el baile y las reuniones. En contraste, apenas se ha girado la esquina, aparece uno de los edificios más monumentales de la ciudad, el Monasterio de las Descalzas Reales, fundado por Juana de Austria, hija de Carlos V en 1560, y cuya fachada se ha atribuido a Juan Bautista de Toledo. Aquí se encuentra también la iglesia más antigua de Madrid, San Nicolás, cuya peculiaridad arquitectónica lo constituye el campanario de estilo mudéjar que se remonta al siglo XII y que es uno de los escasos testimonios de la población medieval anterior a la construcción del Madrid capital. El estilo mudéjar designa el arte de inspiración musulmana que se desarrolló en la España cristiana durante los siglos XI a XVI. En esta zona de Madrid se llevó a cabo la primera modelación urbanística de importancia de la ciudad en cuanto capital, la Plaza Mayor, construida por Juan Gómez de Mora en el siglo XVII en un estilo uniforme, con edificios porticados y torres. Desde el principio, la plaza fue el escenario de todo tipo de manifestaciones públicas, ejecuciones capitales, autos de fe, las confesiones públicas impuestas por la Inquisición, representaciones de obras teatrales de Lope de Vega e incluso corridas de toros. En el centro se halla la estatua ecuestre de Felipe III, el rey que instó la construcción de la plaza. Los autores de la estatua fueron Gian Bologna y Pietro Tacca, célebres por las esculturas que adornan muchas de las plazas de Florencia. Cerca de aquí, Casa Paco, célebre por su carne asada de cebón. Y tras el Arco de Cuchilleros, un restaurante tradicional, El Botín, uno de los más antiguos de Madrid, famoso por sus platos de cocina castellana, el más célebre de los cuales es el collo al horno. Alrededor de la calle Mayor, que transcurre cerca de la Plaza Mayor, se desarrolla la animada vida del barrio y de su mercado, a la sombra de las severas fachadas y en el laberinto de callejuelas de estructura medieval. Al sur de la calle Mayor y en las vías que hay en la calle Toledo, tiene lugar cada domingo uno de los ritos más pintorescos y típicos de Madrid, el Mercado del Rastro. Se trata de un típico mercadillo igual a los que se desarrollan en todas las grandes capitales europeas. Pero a diferencia de estos, Madrid le añade un toque personal. Ese aire de fiesta que transforma el paseo por sus callejuelas en una experiencia excitante. En la Puerta de Toledo, que cierra la calle, se ha levantado como singular contrapunto al Rastro un moderno centro comercial que parece convivir sin traumas con el viejo mercado de ropavejeros y quincalleros.
Esto constituye una nueva confirmación del carácter madrileño que se desarrolla entre la vida cerrada del barrio y el frenesí del gran núcleo urbano. La Puerta de Toledo cierra monumentalmente la ciudad vieja, repartiendo el tráfico a lo largo de las avenidas exteriores, que son la mayor contribución del siglo XVIII y de los comienzos del XIX a la ciudad. Estas hermosas vidrieras adornan la Casa de la Villa o Ayuntamiento de Madrid. En este monumental salón es donde se reúne el consistorio de la ciudad. El ayuntamiento se encuentra en la Plaza de la Villa, uno de los primeros intentos, junto con la Plaza Mayor, de proporcionar a la ciudad, que era la capital del país desde hacía más de un siglo, una estructura urbanística racional. En ambas plazas, en las que trabajó el mismo arquitecto, Gómez de Mora, aparecen los materiales tradicionales de las construcciones madrileñas, piedra y ladrillo para las fachadas y pizarra para los tejados. La Torre de los Lujanes, también en la misma plaza, conserva vestigios del estilo morisco que une a Madrid con sus raíces españolas más antiguas. El Palacio de la Santa Cruz, en la Plaza de la Provincia, en la actualidad Ministerio de Asuntos Exteriores, fue en el pasado cárcel de corte y Palacio de Justicia, y su construcción se atribuye a Alonso Carbonell, quien la llevó a cabo entre los años 1629 y 1634. Grandes cúpulas barrocas dominan el laberinto de callejuelas de la ciudad vieja. Esta es la iglesia de San Francisco el Grande, cuya cúpula mide 32 metros de diámetro. En otra plazoleta de aspecto relajado se alza la cúpula de San Andrés, tranquilamente ignorada por los niños que juegan a pelota o por los viejos inmersos en su partida de cartas. Estamos en la plaza de la Puerta de Moros, en el popular barrio de La Latina, un tranquilo oasis en el corazón de la ciudad. En el siglo XVIII, sobre todo gracias al impulso del rey Carlos III, Madrid empezó a asumir su carácter de gran capital europea. La principal expresión de esta renovación es el Palacio de Oriente o Palacio Real. El edificio fue proyectado por el arquitecto italiano Filippo Juvara. Dirigió la construcción Juan B. Sacchetti según un nuevo proyecto en el que se aprovecharon los proyectos iniciales de Filippo Juvara y en el que colaboró Ventura Rodríguez. Iniciado en 1738, el palacio fue acabado en 1760 durante el reinado de Carlos III de Borbón, el monarca llamado Rey Alcalde por sus esfuerzos en convertir Madrid en una capital de corte europea. El palacio tiene un patio interior cuadrado en el que se hallan las 4 estatuas de los emperadores romanos de origen hispánico: Trajano, Adriano, Teodosio y Honorio. La fachada principal del palacio está precedida por un amplio patio, la Plaza de la Armería, limitado por largos pórticos y una magnífica verja. En él se encuentra la Armería Real, que expone millares de armas antiguas, entre las que se encuentra la espada de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Desde el palacio, erigido sobre una loma, se domina toda la ciudad tal como ya podía hacerse en tiempos de la fortaleza medieval árabe, o alcázar, que se alzaba aquí. También desde aquí se observa una magnífica panorámica del vasto Campo del Moro, el parque situado tras el palacio, y de los jardines Sabatini, ubicados frente a una de las fachadas laterales.
La Plaza de Oriente, frente al palacio, fue proyectada a instancias de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que fue rey de España durante 5 años, entre 1808 y 1813, el período de la ocupación francesa de la nación. Pese a la oposición del pueblo, por su condición de ocupante, José Bonaparte promovió un ambicioso plan para el embellecimiento de la ciudad, sobre todo con la apertura de nuevas plazas y jardines. Los tradicionales desfiles militares que tienen lugar frente al palacio se enriquecen con un detalle inédito: la marca que indica la pertenencia de los hermosos caballos a la Casa Real. Desde su pedestal, la estatua ecuestre de Felipe IV, inspirada en un famoso cuadro de Velázquez, observa el Teatro Real, que cierra la plaza. Este teatro, llamado popularmente la Ópera, se utiliza actualmente como sala de conciertos. Entre los teatros clásicos de Madrid se encuentra también el de la Zarzuela, en el que se representan zarzuela, ópera y ballet, y cuya fachada está inspirada en la Scala de Milán. El Gran Teatro Español es del Siglo de Oro, entre los siglos XVI y XVII, que tiene en Lope de Vega a su principal autor dramático. Un monumento situado enfrente del Teatro Español recuerda el otro gran nombre del teatro, Calderón de la Barca, junto a su obra más conocida, La vida es sueño. En la fachada hay unos medallones con los bustos de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. La cervecería alemana es uno de los encantadores cafés que alegran la plaza de Santa Ana, en la que se halla el teatro. Azulejos, caramelos y pastelerías, barrocamente decoradas, adornan por doquier las calles de los barrios antiguos, que siguen siendo una mezcla de viviendas populares y de detalles de elegancia aristocrática. Lavapiés es otro barrio popular en el que antiguamente vivían los judíos, los manueles o manolos, tal como se conocía a los habitantes de esta zona. No lejos de aquí, la calle de Atocha conduce hasta una de las estaciones ferroviarias de Madrid, la de Atocha, dominada por la mole del Ministerio de Agricultura, decorado con caballos alados y ángeles. En un edificio de la calle de Atocha se imprimió el primer ejemplar de El Quijote. Un medallón recuerda a Cervantes, autor de la novela, junto a sus personajes Sancho Panza, el pragmático escudero, y Don Quijote, el caballero idealista. Con su historia no únicamente nos recuerdan la dualidad entre la picaresca y el idealismo, sino sobre todo la eterna aventura humana que oscila entre el sueño y la realidad. El reconocimiento oficial al insigne escritor se halla en la Plaza de España, en cuyo centro se ha erigido un enorme monumento. La Plaza de España, amplia y llena de árboles, es un importante nudo del tráfico que se mueve entre las avenidas, el Palacio Real y el casco antiguo. La plaza está presidida por el edificio España, levantado en 1948 y que representa el máximo esfuerzo de la arquitectura de aquellos años. Junto a él, la Torre de Madrid, que durante muchos años fue el edificio más alto de la ciudad. A partir de 1910 se empezó a construir la Gran Vía, demoliendo viejos edificios y arrasando el entramado de las antiguas calles. Durante 40 años se construyeron edificios de todos los estilos posibles e imaginables. De ese modo se creó un conjunto fascinante y a su manera homogéneo, de construcciones monumentales y pomposamente conmemorativas. En la Gran Vía, que va de la calle de Alcalá a la Plaza de España, se advierte una continua animación tanto de día como de noche, ya que además de ser un punto donde se concentran oficinas, hoteles y centros culturales, a lo largo de sus aceras hay cines, restaurantes, locales de diversión, clubes nocturnos. La Gran Vía es también el eje de uno de los barrios en los que bulle la vida nocturna de la capital y su famosa movida. Entre locales famosos destaca el Cine Capitol, obra maestra del Art Déco, y Casa Labra, con sus aperitivos y sus especialísimas tapas a base de bacalao.
La paella, a base de arroz, pollo, marisco y cualquier otra exquisitez que la fantasía del cocinero quiera incorporar, es la reina de la cocina española. Así es como se prepara en un conocido restaurante. Tras la larga noche, el azulado amanecer del Paseo del Prado se desliza por entre las formas clásicas de la Fuente de Neptuno, en la Plaza de Cánovas. El sol sale para iluminar la Puerta de Alcalá, el arco triunfal de entrada a la ciudad, construido por Sabatini a finales del siglo XVIII. En esa misma dirección, la calle de Alcalá conduce hasta la Puerta del Sol. Cuadrigas, ángeles, héroes armados, diosas aladas. 2 milenios de mitología están reproducidos en las fachadas o coronan la parte superior de bancos y ministerios con efectos en muchas ocasiones grandiosos. El Paseo del Prado, que empieza en la Plaza de Cibeles, es una especie de gran salón verde en forma de hipódromo, adornado con 3 fuentes, la de Cibeles, la de Apolo y la de Neptuno. Aquí vemos desde el aire el grupo escultórico de la Fuente de Cibeles, diosa de la abundancia, a la sombra del recargado Palacio de Comunicaciones. Leones y divinidades griegas también están presentes de forma generosa en el Palacio de las Cortes, en la actualidad Congreso de los Diputados, situado a espaldas del Paseo del Prado. El paseo forma parte del conjunto de avenidas que cortan la ciudad de norte a sur a lo largo de casi 6 kilómetros. Las hileras de árboles que lo adornan invitan a agradables y perezosos paseos. En medio del paseo se encuentra la entrada del Museo del Prado, inaugurado en 1819, que alberga una de las principales colecciones de pintura y escultura del mundo. En un principio acogió las colecciones de los reyes de España, quienes apreciaron fundamentalmente a los artistas españoles, italianos y flamencos. El Greco fue un gran pintor afincado en España. Activo entre los siglos XVI y XVII, es famoso por sus figuras alargadas y abstractas. Goya, que llevó a cabo su obra entre finales del XVIII y el primer cuarto del siglo XIX, fue un gran retratista, despiadado y a veces caricaturesco. Algunas de sus obras, influenciadas por la Guerra de la Independencia contra los franceses, son crudas y a menudo espantosas. Sin embargo, el gran público lo recuerda y admira por los 2 sensuales retratos de una misma mujer, la maja vestida y la maja desnuda. El genio pictórico del siglo XVII español es Velázquez, quien logró convertir sus modelos en algo sobrehumano o, como en el caso de las Meninas, en algo sutilmente cerebral. El tema de esta pintura es la majestad real, tal como la perciben los diversos personajes que llenan el primer plano del cuadro, entre los que está el propio pintor, reproducido a la izquierda. Además de los pintores españoles, el Prado cuenta con una rica colección de obras de autores italianos, flamencos y alemanes. En esta sala se halla el Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, El Bosco, uno de los cuadros más admirados por los visitantes.
El Casón del Buen Retiro alberga la sección de arte moderno del Museo del Prado, cuya principal atracción hasta hace poco tiempo era el Guernica de Picasso, hoy trasladado al Centro de Arte Reina Sofía. El complejo museístico de arte nacional se ha visto enriquecido recientemente con el Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte contemporáneo. El edificio, adecuadamente rehabilitado, era anteriormente el Hospital General de la ciudad. Detrás del Prado se abre el Gran Parque de Madrid, el Retiro, que fue en otros tiempos Reserva Real. El nombre de Buen Retiro procede del uso al que estaba destinado desde los tiempos del devoto Felipe II. En efecto, este parque era lugar de oración y ayuno durante los lutos y la Cuaresma. En el centro se halla un lago en el que se refleja el espectacular monumento al rey Alfonso XII. La panorámica del lago se completa con una avenida de estatuas colosales llamado precisamente Paseo de las Estatuas. Y para los amantes de las construcciones de hierro y cristal de finales de siglo, el Palacio de Cristal, una especie de gran pajarera que recuerda las construcciones similares de Londres y París, construido en 1887. Desde el parque, a la altura de la Puerta de Alcalá, parte la calle de Serrano, el escaparate internacional de Madrid, donde se hallan las tiendas de gran lujo. Paralela a esta y como prolongación hacia el norte del Paseo del Prado, se encuentra la calle de las Embajadas, centro del barrio residencial más elegante, el Paseo de la Castellana. Las avenidas conducen hasta los modernísimos barrios de la parte norte de la ciudad, con sus rascacielos, centros comerciales e instalaciones deportivas. Y por último, la monumental Plaza de Toros, en la que tiene lugar la corrida, una tradición antiquísima, aunque su forma actual se remonta a hace aproximadamente 2 siglos. En efecto, el término corrida se acuñó a finales del siglo XVIII para diferenciarlo del toreo a caballo, del que el toreo a pie era un complemento. Una clásica excursión al norte de la ciudad es el viaje al Pardo, lo que fuera una gran reserva de caza en cuyo centro se alza un palacio del siglo XVI, que fue remodelado en tiempos de Carlos III, 1772. En la actualidad, en el palacio se alojan los jefes de Estado extranjeros cuando visitan oficialmente España. Siguiendo hacia el norte, se llega rápidamente a la Sierra de Guadarrama, con sus bosques y sus laderas rocosas. A pesar de su proximidad con la capital, la sierra ha mantenido su aspecto silvestre en total contraste con el frenesí urbano de Madrid. Grandes jardines de estilo francés preceden el Palacio de San Ildefonso o La Granja, en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Felipe V mandó construir esta suntuosa morada en el siglo XVIII, a imitación de Versalles. Dicho rey procedía de la corte francesa e inauguró tras las sangrientas guerras que azotaron media Europa un siglo de paz con la dinastía de los Borbones. Pero para entonces, España ya había perdido su pasado esplendor y solo le quedaba el prestigio de una gran cultura. Tras la sierra, Segovia, el lugar de residencia predilecta de los soberanos de Castilla antes de la unificación del país.
Su formidable alcázar, que domina desde una colina rocosa los dos valles que allí convergen, es un perfecto ejemplo de fortaleza medieval, mientras que la catedral del siglo XVI, conocida también como la Dama de las Catedrales por su elegancia, constituye una muestra del gótico tardío. De estas montañas y de esta arquitectura de fábula procede también la linfa vital de Madrid. Desde la parte opuesta al sur de Madrid, en el corazón de la noble Castilla medieval, Toledo celebra de forma espectacular la Pascua de Pentecostés. De vuelta a la ciudad, observándola desde la casa de campo. Así es como Goya la reflejó en una de sus famosas pinturas del siglo XVIII. Y este es el aspecto que hoy ofrece, vista desde ese mismo lugar. Un pequeño teleférico nos devuelve al centro de la ciudad, nuevamente al atardecer, cuando da comienzo otra noche sin descanso. De la Puerta del Sol a Malasaña, de la Gran Vía a Recoleto, Salamanca, Madrid vive cada noche como si fuera la última. Esta característica nocturna de la ciudad tal vez sea una condición intrínseca de los habitantes de Madrid, una ciudad que siempre representa una especie de lejano oeste respecto al resto del país. Sin embargo, hay que hacer constar que aquí la sensación de libertad es más fuerte que en otros lugares. Madrid continúa ofreciendo el espectáculo de su vida frenética, apasionada, de avanzadilla, como si quisiera hacer olvidar sus orígenes anónimos, la falta de raíces locales de su población, procedente en gran parte de todos los rincones de España. Pasión y energía definen el carácter de la ciudad, que crece rápidamente en todas direcciones y consolida su papel de capital real del país. Mientras otras ciudades españolas se ahogan en su historia milenaria y orgullosa, Madrid sigue siendo la ciudad nueva. Cuatro siglos después de la difícil elección de Felipe II, la apuesta se ha ganado. Y al menos por una vez, un sueño, el sueño de un rey, se ha hecho realidad.